Mi esposa empujó los papeles del divorcio sobre la mesa, me miró a los ojos delante de nuestros hijos y gritó que nunca me había amado, que siempre fui un fracasado, que le daba vergüenza pronunciar mi apellido. Yo tomé el bolígrafo, firmé cada página sin decir una sola palabra y salí por la puerta. Ella sonrió. Creyó que había ganado. Al día siguiente intentó acceder a la cuenta bancaria conjunta desde el móvil. El saldo era de 0 euros. Y lo que descubrió a continuación la dejó completamente sin palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Aurelio Montesinos Ferrer, tengo 53 años. Soy auditor fiscal senior en la delegación de la Agencia Tributaria de Valencia, un puesto que construí durante 28 años de trabajo metódico, de revisiones nocturnas de expedientes, de aprender a leer los números de una forma en que la mayoría de las personas jamás aprenderá. Los números no mienten, las personas sí. Tardé demasiado en aplicar al segundo lo que sabía tan bien del primero. Llevo casado 24 años con Verónica Salas Andrade. Nos conocimos en el invierno de 1998, en una cena de Nochebuena en casa de unos amigos comunes. Ella tenía 26 años y una forma de reírse que llenaba cualquier habitación sin esfuerzo. Yo tenía 29, un contrato temporal en la agencia tributaria y poco más que ambición y disciplina. No era lo que se llama un partido brillante, pero ella me dijo aquella noche que los hombres serios le daban más confianza que los hombres interesantes, y yo decidí creerle. Ahora entiendo que hay frases que una persona dice una sola vez en la vida y que el otro arrastra durante décadas sin saber que en algún momento dejarán de ser ciertas. Nos casamos en junio de 1999, en una ceremonia pequeña en Valencia, con las familias justas, y una cena en un restaurante del barrio del Carmen que costó lo que entonces yo ganaba en casi 2 meses. No me arrepentí ni un segundo de ese gasto. Verónica era la clase de mujer que llegaba a casa con el libro que tú habías mencionado de pasada 3 semanas antes. La clase de mujer que recordaba el nombre del médico de tu padre y preguntaba por él sin que nadie se lo pidiera. Era atenta de una manera que yo, que venía de una familia donde el afecto se expresaba trabajando y no hablando, no sabía cómo devolver con palabras. Lo intenté de la única forma que conocía, siendo responsable, siendo constante, construyendo algo que durara, pagando las facturas, firmando los contratos, guardando cada documento en su sitio. Alejandro nació en octubre de 1999, 4 meses después de la boda. Fue prematuro, llegó con susto y con una semana de incubadora que a Verónica y a mí nos envejeció 10 años en 7 días. Cuando por fin lo trajimos a casa, los dos lloramos sin que ninguno se lo dijera al otro. Era un llanto de alivio que también era de miedo, porque de repente entendíamos que había una persona en el mundo cuyo bienestar dependía por completo de nosotros. Y eso pesa de una forma que no se puede explicar hasta que no lo vives. Recuerdo que aquella primera noche en casa lo miraba dormir en la cuna y pensaba que haría cualquier cosa necesaria para que ese niño no conociera la inestabilidad con la que yo crecí. Cualquier cosa. Inés llegó 7 años después, en el verano de 2006. Un embarazo tranquilo, un parto sin complicaciones, una niña que desde el primer día pareció observar el mundo con una calma que ninguno de los dos le habíamos enseñado. Recuerdo que Verónica me dijo aquella tarde en la clínica que Inés había sacado mi forma de estar en silencio sin que pareciera ausencia. Lo dijo como un cumplido. Yo lo recibí como uno. No sabía entonces cuánto me iba a importar esa hija en los meses que estaban por venir. Durante los primeros años todo fue lo que se supone que debe ser una vida construida con esfuerzo y sin grandes golpes de fortuna. No digo que fue perfecto, porque no lo fue. Tuvimos discusiones sobre dinero cuando el dinero era escaso, sobre tiempo cuando el tiempo era el recurso más difícil de repartir, sobre prioridades cuando las prioridades de cada uno no coincidían exactamente.
Hubo temporadas en que yo trabajaba tanto que llegaba a casa cuando los niños ya dormían y salía antes de que se despertaran. Temporadas en que Verónica cargaba sola con la logística del hogar, con los colegios, con los médicos, con los cumpleaños de los amigos de los niños. No lo reconocí suficiente. Eso es verdad y me pertenece. Pero debajo de todo eso había algo que yo creía sólido, algo que no se movía, aunque nos moviéramos nosotros. Y supongo que eso fue mi primer error real, confundir solidez con permanencia. Llegué a este momento desde muy atrás, y si quieren entender lo que pasó aquella tarde en la sala de estar de nuestra casa, necesitan conocer quién era yo antes de ese instante. Necesitan saber lo que construí, lo que no supe ver a tiempo, y también lo que, cuando finalmente vi, decidí no revelar todavía. Porque yo no soy un hombre inocente de toda responsabilidad. Trabajé demasiado durante demasiados años. Me ausenté emocionalmente en momentos en que debí haber estado presente. Fui orgulloso cuando debí haber sido flexible. Pagué por eso de formas que todavía entiendo con dificultad. Pero lo que me hicieron no tuvo proporción con mis errores. Eso también es verdad, y necesitaba decirlo antes de seguir. Cuando llegué al despacho por primera vez, en enero de 1995, Valencia era una ciudad que todavía negociaba sin teléfono móvil. Los expedientes llegaban en papel, se archivaban en papel y se consultaban en papel. Para comunicarte con alguien fuera de la oficina, llamabas desde el teléfono fijo de la mesa o desde una cabina si estabas en la calle. El primer ordenador personal de mi planta llegó en el 96. Un equipo grande y ruidoso que ocupaba media mesa y que todo el mundo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Yo me quedé 2 horas extra ese primer día aprendiendo a usarlo, porque entendí desde el principio que quien supiese manejar esa herramienta tendría ventaja sobre quien no quisiera aprender. Ese fue siempre mi modo de funcionar. No el más brillante, no el más carismático, pero sí el más constante, el que llegaba antes, el que se quedaba más tarde, el que revisaba los números una vez más, cuando todos los demás ya habían cerrado el expediente. 28 años de esa disciplina me dieron una carrera estable, un salario que nos permitía vivir con dignidad y sin sobresaltos, y lo más importante para lo que viene a continuación, un instinto para detectar irregularidades que funciona casi de forma automática. Cuando algo no cuadra en un expediente, lo siento antes de verlo con claridad, como un leve zumbido en el fondo de la habitación que nadie más parece escuchar. Ese zumbido empezó hace 14 meses, pero antes de llegar ahí quiero contarles algo que parece un detalle doméstico sin importancia y que en realidad lo explica casi todo. En el pequeño despacho que tengo en casa, junto a la ventana que da al patio interior, hay una gaveta de madera con cerradura. Siempre ha estado ahí, desde que nos mudamos a esta casa hace 18 años. Dentro guardo escrituras, contratos, pólizas de seguro, documentos de inversión, cada papel que firma una familia a lo largo de los años y que la mayoría archiva en algún cajón sin orden y sin llave. Yo nunca lo hice así. Soy auditor. Sé mejor que nadie lo que cuesta reconstruir una historia cuando los documentos originales no están. Sé lo que significa llegar a una mesa de negociación sin papel que sostenga lo que dices. Un hombre sin documentos es un hombre sin memoria oficial. Verónica siempre se refirió a esa gaveta con una mezcla de ironía y fastidio afectuoso. Tu cajón de los secretos, lo llamaba a veces cuando yo bajaba a buscar algo. Yo siempre respondía lo mismo, que no era un cajón de secretos, sino un cajón de documentos y que había diferencia. Ella ponía los ojos en blanco y subía las escaleras sin terminar la conversación. Era una pequeña discrepancia doméstica, el tipo de cosa que existe en todos los matrimonios y que no parece merecer más atención que un gesto y un suspiro. No imaginaba entonces, o quizás no quería imaginar, que esa gaveta iba a ser la pieza que desequilibraría todo lo que ella había construido durante casi 2 años. Aquella tarde de octubre en que Verónica gritó lo que gritó, en que Alejandro estaba sentado en el sillón con los brazos cruzados y en que Inés me miraba desde la puerta de la cocina sin entender del todo lo que estaba pasando,
Yo no reaccioné de la forma en que ella esperaba, no alcé la voz, no pregunté nada, no intenté defenderme ni convencerla ni suplicarle que esperara. Tomé el bolígrafo, el mismo bolígrafo con el que llevo años firmando informes de auditoría, y fui pasando las páginas una a una. Firma aquí, iniciales allá, fecha en el margen derecho. Lo hice con la misma concentración con que reviso un expediente fiscal complejo, sin prisa y sin temblor. Cuando terminé, dejé el bolígrafo sobre la mesa, recogí mi copia de los papeles, la doblé con cuidado y me levanté. Verónica me estaba mirando con una expresión que mezcló la satisfacción con algo que no supo del todo disimular, algo parecido a la sorpresa. Creo que había construido todo ese escenario esperando que yo suplicara, que me derrumbara, que le diera la razón delante de los hijos para poder usar eso también después. No obtuve ninguna de esas dos cosas. Salí de la sala, recogí el abrigo del perchero del recibidor y cerré la puerta principal con cuidado, sin portazo, sin pausa dramática en el umbral, solo la puerta cerrándose en su sitio. Pero para entender por qué ese momento fue posible, necesitan conocer lo que ocurrió antes. Necesitan saber cómo llegué a firmar esos papeles sin que me temblara la mano. ¿Qué encontré? ¿Cuándo lo encontré? ¿Qué hice con ello y por qué decidí no decir nada hasta que llegara el momento exacto? No fue rabia lo que me sostuvo durante esos meses. Fue algo más frío y más firme que la rabia. Fue la certeza de que los números, al final, siempre cuentan la historia completa. Y yo llevo 28 años aprendiendo a leerlos. El olor del café recién hecho era lo primero que Aurelio percibía cada mañana antes de abrir los ojos. Durante más de 20 años, Verónica se levantaba 15 minutos antes que él. Bajaba a la cocina y cuando sonaba el despertador a las 7:15, la cafetera ya estaba encendida y el vapor subía por las escaleras con esa constancia silenciosa que él asoció durante mucho tiempo con la idea de hogar. No era un gesto espectacular, era exactamente el tipo de cosa que no se valora hasta que desaparece, y que cuando desaparece deja un hueco desproporcionado a su tamaño. Quiero contarles cómo fue todo antes de que comenzara a romperse, porque si no entienden lo que había, no van a entender lo que se perdió. Y si no entienden lo que se perdió, no van a poder medir lo que vino después con la dimensión exacta que merece. Mi historia con Valencia empieza en enero de 1995. Tenía 24 años, un título de economía obtenido con becas y empleos de fin de semana y un contrato temporal de 6 meses en la delegación de la agencia tributaria. Llegué en tren desde Albacete con 2 maletas y la dirección de una pensión apuntada en un papel doblado en el bolsillo del abrigo. No tenía móvil, porque casi nadie lo tenía entonces. Llamé a mis padres desde una cabina de la calle Colón para decirles que había llegado bien. Mi padre me respondió que trabajara duro y no diera problemas. Esa fue toda la despedida. Los primeros años en Valencia fueron exactamente lo que se espera de un hombre joven sin red de seguridad en una ciudad grande. Trabajo, ahorro, alguna cerveza los viernes con los compañeros de la oficina y el resto del tiempo estudiando para consolidar el puesto. No era una vida brillante, pero era sólida, y la solidez era lo que yo más valoraba porque había crecido sin ella. Mi padre trabajó en la construcción hasta que la espalda no le dio más. Mi madre cosió prendas en casa durante años para sumar lo que faltaba a final de mes. Nunca pasamos hambre, pero el dinero siempre fue una conversación de fondo en nuestra casa, presente incluso cuando no se nombraba, como una presión constante en el ambiente que todos aprendíamos a ignorar sin conseguirlo del todo. Cuando empecé a ganar un sueldo estable, lo primero que hice fue abrir una cuenta de ahorro separada. No una cantidad grande, lo que podía, pero separada con un propósito. Eso también es un hábito de auditor, o quizás un hábito de hijo de familia trabajadora, que viene a ser lo mismo. Saber exactamente cuánto tienes, dónde está y para qué sirve. Ramón Cifuentes me lo agradeció años después, cuando formalizamos juntos la primera operación de envergadura. Ramón era entonces un abogado joven que empezaba su despacho, y con quien coincidí en un curso de actualización fiscal
en 1997. Nos hicimos amigos de la forma en que se hacen los amigos cuando eres adulto y estás construyendo algo, despacio, con pocas palabras y mucha coherencia. Desde el primer documento relevante que firmé, fue él quien lo revisó antes. No por desconfianza en nadie en particular, sino porque aprendí muy pronto que un papel bien revisado no te cuesta nada y un papel mal revisado puede costarte todo. Esa costumbre que Verónica encontraba excesiva y que Alejandro de adulto calificó alguna vez de manía de viejo desconfiado, resultó ser exactamente lo que necesitaba cuando llegó el momento. Verónica y yo nos conocimos en diciembre de 1998, como ya les conté. Pero lo que no les he dicho todavía es cómo fue el primer año de matrimonio, antes de que Alejandro llegara y lo cambiara todo con su prisa por estar en el mundo. Vivíamos en un piso pequeño de alquiler en el barrio de Ruzafa, con una ventana a un patio interior que no dejaba pasar demasiada luz, pero que Verónica llenó de plantas con una determinación que me pareció admirable. Ponía tiestos en todos los alféizares, les hablaba cuando creía que yo no escuchaba, y cuando alguna se le moría, no lo tomaba como un fracaso sino como información. Esta necesitaba más agua, decía. Esta tenía demasiado sol. Aprendía de cada cosa que no funcionaba y lo ajustaba sin dramatismo. En aquella época yo pensaba que esa era su forma de estar en el mundo y que esa forma era permanente. Me equivocaba, pero tardé demasiado en entenderlo, y parte de la responsabilidad de ese retraso me pertenece. Los primeros 12 años de matrimonio los resumo así: trabajo constante, sacrificios repartidos de forma no siempre equitativa y 2 hijos que crecieron en una casa estable, aunque no siempre cálida. Cuando digo que no siempre fue cálida, no me refiero a que hubiera frialdad deliberada, sino a que yo pasé temporadas enteras llegando tarde y saliendo temprano, y que hay un tipo de ausencia que no levanta la voz ni da portazos, pero que se instala en los rincones de una casa con la misma persistencia que la humedad. Verónica lo llevó durante años con una paciencia que ahora, mirando hacia atrás, entiendo que fue costándole más de lo que me mostró. Y eso es algo que reconozco sin evasivas. Debí haber estado más presente, debí haber cerrado el maletín antes, debí haber aprendido a decir que el expediente podía esperar hasta mañana. No lo hice, y eso tuvo consecuencias que no supe ver a tiempo. Pero incluso con todo eso, hubo años buenos. Años en que los 4 íbamos al pueblo de mis padres en agosto y Alejandro y su abuelo pasaban la tarde arreglando lo que fuera, con la misma seriedad que si el mundo dependiera de ello. Años en que Inés, que entonces tendría 5 o 6 años, se dormía en el sofá con la cabeza apoyada en mi pierna mientras yo veía el telediario y Verónica leía en el sillón de enfrente con las piernas dobladas debajo del cuerpo. Momentos que en ese instante parecían ordinarios y que ahora tienen un peso que no tenían entonces, ese peso extraño que adquieren las cosas cuando ya no pueden repetirse. La vida empezó a cambiar de textura despacio, de la forma en que cambian las cosas, cuando nadie toma ninguna decisión brusca, sino que simplemente cada uno va derivando unos centímetros al día hasta que un día miras y ya no estás en el mismo sitio. Verónica empezó a tener vida propia con más consistencia, lo cual en sí mismo no era malo. Quedaba más con amigas, hacía un curso de fotografía un par de años, luego lo dejó, empezó otro de cocina que también terminó antes de tiempo. No lo interpreté como señal de nada, porque cada persona tiene derecho a buscar lo que la llena y a no encontrarlo de inmediato. Lo que sí noté, aunque no lo nombré en su momento, fue que en algún punto dejó de preguntarme cómo me había ido el día. No de golpe. Fue como si esa pregunta fuera perdiendo terreno de forma tan gradual que cuando me di cuenta de su ausencia ya llevaba meses sin escucharla. Alejandro terminó la carrera de Administración de Empresas en 2021. Estudios pagados íntegramente por mí, incluyendo el máster de 1 año que cursó en Madrid, el piso compartido durante ese año, los libros, los materiales y una transferencia mensual de 800 euros que le hacía puntualmente el primer día de cada mes
para que no tuviera que preocuparse por nada que no fuera a estudiar. Cuando volvió a Valencia, le ayudé a encontrar un piso en el barrio del Ensanche, firmé como avalista del contrato de alquiler y seguí con la transferencia mensual mientras se establecía profesionalmente. Era lo que cualquier padre haría, o al menos lo que yo entendía que debía hacer. El primer trabajo que encontró fue en una empresa de consultoría financiera pequeña. Lo tuvo 8 meses. Luego lo dejó, dijo que el ambiente era difícil y que las perspectivas no eran buenas. Encontró otro en una gestora de inversiones, donde estuvo casi un año antes de irse también. Las explicaciones que me daba eran razonables por separado, pero sumadas formaban un patrón que un auditor reconoce, el que justifica cada salida con razones distintas, porque la razón real no puede decirse. En aquel momento no lo analicé de esa manera. Lo achaqué a la inestabilidad normal de los veintitantos, al mercado laboral complicado, a que los jóvenes de hoy tienen criterios diferentes para elegir dónde trabajar. Me dije que ya encontraría su camino. En enero de 2022 cumplí 50 años. Verónica organizó una cena en casa con los amigos más cercanos. Puso las velas en la tarta con esa atención al detalle que seguía teniendo para las ocasiones señaladas. Y todo estuvo bien en la superficie. Pero Alejandro no vino. Llamó esa mañana para decir que tenía un compromiso que no había podido cancelar, algo relacionado con unos amigos que venían de fuera. La excusa era posible, pero tenía una vaguedad específica que no encajaba con el tipo de excusa que se da para perderse el cumpleaños de 50 años de tu padre. Inés sí estuvo. Se sentó a mi lado durante toda la cena y brindó con una copa de agua porque entonces todavía no bebía vino. Eso lo recuerdo con claridad. Esa noche, después de que se fueron todos y mientras recogíamos la cocina, le dije a Verónica que me había parecido raro que Alejandro no hubiese venido. Ella me respondió sin levantar la vista de los platos que el chico tenía a su vida y que no podía estar pendiente de todo. La forma en que lo dijo con esa neutralidad casi excesiva, como quien ya ha ensayado la respuesta, fue algo que registré sin procesar. Lo guardé en algún lugar interno sin nombre y seguí fregando los vasos. No fue hasta muchos meses después cuando ese recuerdo regresó con un significado completamente diferente. Porque lo que yo no sabía aquella noche de enero, mientras cerraba el grifo y doblaba el trapo de la cocina sobre el borde del fregadero, era que 4 semanas antes, en diciembre de 2021, Verónica había tenido su primera reunión en un despacho de abogados especializado en derecho de familia en el centro de Valencia, y que Alejandro, mi hijo, al que acababa de pagarle el mes de diciembre de 800 euros puntualmente, el día primero, ya lo sabía. ¿Sabes cuánto vale ahora una casa como esta? Era un martes de septiembre, casi de noche, y Verónica estaba frente a la ventana del salón con una taza de manzanilla entre las manos. No miraba hacia la calle. Miraba el reflejo del interior de la habitación en el cristal, como si la pregunta fuera casual, como si acabara de ocurrírsele en ese momento. Yo estaba sentado en el sofá revisando un informe que tenía que devolver firmado al día siguiente. Y la pregunta me llegó sin previo aviso, insertada entre el silencio y el sonido bajo de la televisión encendida, sin que nadie la estuviera viendo. Le dije que no lo sabía con exactitud, que los precios en el barrio habían subido en los últimos años, pero que no había hecho ningún cálculo reciente. Ella asintió despacio, bebió un sorbo de la taza y no dijo nada más. Cambió el tema 30 segundos después, preguntando si Inés había confirmado que vendría el fin de semana. La conversación siguió por ese lado y yo volví al informe. Pero la pregunta se quedó. No de forma dramática, no con ninguna alarma interna que me hiciera levantar la vista del papel y estudiarla. Solo se quedó ahí, aparcada en algún lugar de la mente, con la misma discreción con que se archiva un dato que no tiene carpeta todavía. 20 años revisando expedientes me habían enseñado que hay preguntas que no buscan información, porque quien las hace ya tiene una idea de la respuesta. Las hacen para calibrar cuánto sabe el otro, para medir el terreno antes de pisar. En aquel momento no lo analicé así. Me lo digo ahora con honestidad.
Lo registré, lo guardé y seguí con mi informe. Porque una pregunta sobre el valor de la casa podía tener 20 explicaciones distintas, y solo una de ellas era la que después resultó ser cierta. Lo que no podía saber entonces era que esa pregunta era la primera de una serie, y que las siguientes irían llegando con la misma aparente naturalidad, espaciadas lo suficiente para no levantar sospechas, pero suficientemente consistentes para formar un patrón que yo, tarde o temprano, iba a reconocer. La segunda llegó 10 días después. Un viernes por la noche, mientras cenábamos, Verónica sirvió el plato, se sentó y a mitad de la cena, sin que nada en la conversación lo justificara, me preguntó si la empresa de consultoría tributaria que había registrado 3 años antes estaba a nombre de los dos o solo al mío. Le respondí que estaba registrada únicamente a mi nombre, que así lo habíamos hecho desde el principio, porque era una extensión de mi actividad profesional y que en su momento Ramón había recomendado esa estructura para simplificar la gestión fiscal. Ella dijo, claro, y continuó cenando. Nada más. Esa noche sí tardé más en dormirme, no porque la pregunta fuera por sí sola alarmante, sino porque era la segunda en menos de 2 semanas, y porque había algo en la forma en que llegaban, con esa estudiada indiferencia de quien pregunta de pasada, que no encajaba con el perfil de alguien que pregunta por curiosidad genuina. Verónica no era una mujer que hiciera preguntas sin motivo. Era organizada, precisa, directa cuando algo le importaba. Si quería saber algo lo preguntaba. Pero no así, no con esa ligereza calculada que dejaba la pregunta flotando en el aire sin exigir respuesta completa. Me levanté a beber agua pasada la medianoche y me quedé unos minutos apoyado en el fregadero de la cocina en silencio. Pensé en los últimos meses, en la distancia que había ido creciendo entre nosotros de forma tan gradual que resultaba difícil señalar cuándo exactamente había empezado, en las noches en que ella se dormía de cara a la pared sin decir buenas noches, en los fines de semana en que cada uno parecía moverse por la casa en órbitas paralelas que nunca se cruzaban. Me dije que estaba leyendo demasiado en preguntas que podían no significar nada. Me dije que quizás Verónica simplemente estaba pensando en el futuro, en la jubilación, en reordenar cuentas. Me dije muchas cosas aquella noche. Volví a la cama y tardé otra hora en cerrar los ojos. La tercera pregunta llegó a finales de septiembre, y esta fue diferente. Estábamos en el coche, volviendo de cenar en casa de unos amigos. Ella iba mirando por la ventanilla del lado del copiloto, con los brazos cruzados, y cuando nos detuvimos en un semáforo en la avenida, me preguntó si el seguro de vida que tenía con la empresa cubría al cónyuge en caso de separación o si la cobertura quedaba suspendida con el cambio de estado civil. El semáforo se puso verde. Arranqué. No respondí de inmediato porque necesité 3 o 4 segundos para procesar exactamente lo que acababa de escuchar. No el contenido de la pregunta en sí, sino la combinación de elementos que contenía. Seguro de vida, cónyuge, separación. 3 conceptos en una sola frase, formulada con la misma neutralidad con que se pregunta si va a llover mañana. Le dije que no lo sabía con precisión, que dependía de las condiciones específicas de la póliza, que tendría que revisarlo. Ella asintió y no volvió a mencionarlo en todo el trayecto de vuelta. Cuando llegamos a casa, cada uno se fue a su lado de la cama y la conversación terminó ahí. Pero yo no dormí nada aquella noche, porque había una diferencia fundamental entre preguntar cuánto vale la casa o si la empresa está a nombre de los dos, y preguntar si el seguro de vida cubre al cónyuge en caso de separación. Las 2 primeras podían tener explicaciones inocentes. La tercera no encajaba en ninguna de ellas. Nadie pregunta por la cobertura del seguro de vida en caso de separación, a menos que la separación sea algo que está considerando activamente, no como posibilidad remota, como escenario concreto con fecha. A partir de esa noche, empecé a prestar atención de verdad, no de la forma intuitiva con que había registrado las 2 preguntas anteriores, de la forma sistemática y fría con que se aborda una auditoría cuando los primeros indicios apuntan a que algo no está en orden. Con método, con distancia, sin revelar nada.
Fue entonces cuando empecé a notar otras cosas. El teléfono móvil de Verónica, que siempre había dejado en la mesa del comedor o en el cargador del dormitorio, había pasado a ir con ella a todos los sitios, al baño, a la cocina, incluso al jardín los fines de semana cuando salía a regar las plantas. No lo dejaba a la vista de nadie. No era un cambio brusco ni escandaloso, era una de esas modificaciones de comportamiento que solo nota quien lleva suficiente tiempo con una persona para conocer sus hábitos en detalle. Y empecé a recordar algo que llevaba meses sin analizar. Las visitas de Alejandro. Desde principios de ese año, mi hijo había desarrollado la costumbre de pasar por casa los miércoles por la tarde. No siempre, pero con una regularidad que llamaba la atención si la ponías en perspectiva. Antes de eso, Alejandro venía cuando había una ocasión concreta, una cena familiar, un cumpleaños, algo puntual. Pero esas visitas de entre semana, sin motivo aparente, habían empezado a sucederse con una frecuencia que no encajaba bien con el horario de trabajo que él mismo había mencionado en alguna conversación reciente. La ocasión para comprobarlo llegó un sábado de octubre, durante una cena en casa. Inés había venido a pasar el fin de semana y Alejandro se había unido esa vez, algo que en los últimos meses no era frecuente. Estábamos en la mesa cuando Inés, con la despreocupación genuina de quien simplemente hace conversación, le preguntó a su hermano si había podido hablar con mamá esta semana, que ella le había enviado un mensaje y no había recibido respuesta. Alejandro respondió que sí, que había pasado el miércoles un momento. Inés le preguntó si no tenía trabajo los miércoles por la tarde, que ella creía que su empresa tenía reuniones de equipo a esa hora. Alejandro cogió el vaso de agua y antes de beber dijo que esa semana las habían cancelado, que el director estaba de viaje. Una explicación perfectamente razonable tomada de forma aislada. El problema era que 3 semanas antes, en otra conversación por teléfono, Alejandro me había mencionado de pasada que en su empresa habían eliminado las reuniones semanales de equipo porque el nuevo responsable prefería la comunicación por correo. 2 versiones incompatibles sobre el mismo detalle, separadas por 3 semanas. El tipo de inconsistencia que en un expediente fiscal señalaría con un círculo rojo. No dije nada en la mesa. Seguí comiendo. Cambié el tema hacia algo relacionado con el trabajo de Inés, que estaba empezando unas prácticas ese mes, y la conversación derivó sin que nadie notara el giro. Alejandro se relajó visiblemente en cuanto el foco se alejó de él, y eso también lo registré. Esa noche, después de que los dos se fueron mientras Verónica recogía la cocina y yo apilaba los platos, estuve a punto de decir algo. Tuve el impulso claro, físico casi, de poner los platos sobre la encimera y preguntarle directamente qué estaba pasando. ¿Por qué las preguntas sobre el patrimonio? ¿Por qué el teléfono siempre encima? ¿Por qué Alejandro visitaba entre semana con una regularidad que no tenía explicación consistente? No lo hice. Me contuve porque soy auditor antes que nada, y un auditor sabe que confrontar sin documentación no es valentía, es imprudencia. Si preguntaba ahora, ella lo negaría todo, ajustaría su comportamiento y yo perdería la única ventaja que tenía, que todavía no sabía que yo había empezado a mirar. En una auditoría, el momento en que el auditado sabe que está siendo revisado es el momento en que las pistas más importantes desaparecen. No iba a cometer ese error. Terminé de apilar los platos. Le dije a Verónica que estaba cansado y subí al dormitorio. Me tumbé en la cama con la luz apagada y estuve largo rato mirando el techo. Al día siguiente, lunes por la mañana, llamé a Ramón desde el coche antes de entrar a la oficina. Le dije que necesitaba verlo esa semana, que era personal y que prefería que fuera fuera de su despacho. Ramón preguntó si estaba bien. Le respondí que de momento sí, pero que quería tener todo bien revisado por si acaso. Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono. Ramón me conocía desde hacía más de 20 años. Sabía lo que significaba cuando yo decía, por si acaso. Quedamos para el jueves. Lo que yo no sabía todavía en ese momento era que el bolsillo del abrigo gris de Verónica, el que llevaba colgado en el perchero del recibidor desde hacía semanas, guardaba algo que iba a confirmarlo todo,
y que lo encontraría por accidente, de la forma más ordinaria posible, buscando algo completamente distinto. El seguro del coche vencía ese viernes y Aurelio no encontraba la tarjeta de la aseguradora por ningún lado. Había revisado ya el cajón de la mesilla, la carpeta de plástico transparente que guardaba en el maletero y el archivador pequeño del escritorio del despacho. No estaba en ninguno de esos sitios. Recordaba vagamente haber dejado los documentos del coche en el bolsillo del abrigo gris después de una revisión técnica de hacía unas semanas, pero su abrigo gris estaba en la tintorería desde el lunes. El único abrigo similar que quedaba en el perchero del recibidor era el de Verónica, uno largo de color beige que ella usaba en los días de lluvia y que tenía los mismos bolsillos laterales profundos que el suyo. Ella estaba arriba duchándose. Podía escuchar el agua correr a través del techo del recibidor. Metió la mano en el bolsillo izquierdo del abrigo y encontró un pañuelo de papel doblado, un recibo de supermercado y nada más. Probó el derecho. Sus dedos tocaron primero lo que parecía una tarjeta de crédito, luego un par de monedas y después un rectángulo de cartulina más grueso que una tarjeta de visita corriente. Lo sacó sin pensar, dando por hecho que sería algo suyo que se había mezclado con las cosas de ella por accidente. No lo era. Era una tarjeta de un despacho de abogados, fondo blanco, tipografía sobria en azul marino, el nombre del bufete en la parte superior, Estudio Jurídico Palomar y Asociados, y debajo en letras más pequeñas, Derecho de Familia, Separaciones, Divorcios, Custodia y Régimen Patrimonial, una dirección en la calle de las Barcas, en el centro de Valencia, un número de teléfono. Aurelio se quedó de pie en el recibidor con la tarjeta entre el índice y el pulgar. El agua seguía corriendo arriba. Miró la tarjeta, miró la mesa del comedor, visible desde donde estaba, con el mantel que Verónica había puesto esa mañana y los 2 vasos de zumo que habían dejado sin recoger después del desayuno. Miró el frutero de la cocina, que tenía 2 naranjas y un plátano maduro. Escuchó la televisión encendida en el dormitorio de arriba, el murmullo de un programa que nadie estaba viendo. Registró todos esos detalles con una nitidez extraña, como si de repente cada objeto de la casa hubiera adquirido un contorno más definido de lo habitual. No pensó nada durante aproximadamente 10 segundos. Luego, despacio, volvió a mirar la tarjeta. Derecho de familia, separaciones, divorcios. Había una fecha escrita a mano en el margen inferior izquierdo con tinta azul, una letra pequeña y ordenada que no reconoció como suya. Diciembre de 2021, 10 meses atrás. La tarjeta no era nueva, no era de ayer ni de la semana pasada. Llevaba 10 meses en algún lugar del abrigo, en algún bolso, en algún cajón al que él no tenía acceso. 10 meses. El agua del piso de arriba dejó de correr. Aurelio escuchó el silencio que siguió al silencio del agua y reaccionó de la única forma posible en ese instante. Devolvió la tarjeta al bolsillo del abrigo exactamente como la había encontrado. Cerró el perchero, salió al recibidor y subió las escaleras con paso normal. Pasó por delante de la puerta del dormitorio, donde Verónica estaba de espaldas, secándose el pelo con la toalla, y entró al baño del pasillo con la excusa de coger un analgésico del botiquín. Cerró la puerta, se apoyó contra el lavabo con las 2 manos sobre la porcelana fría y se quedó mirando su propio reflejo durante un momento. Su cara no mostraba nada especial. Eso lo notó. Ningún temblor visible, ninguna expresión que delatara lo que acababa de ver. Años de reuniones con contribuyentes que intentaban ocultar irregularidades le habían enseñado a controlar la superficie de la cara con independencia de lo que ocurriera debajo. Sacó el analgésico, abrió el grifo, bebió agua directamente del chorro y salió del baño. Esa tarde, mientras Verónica preparaba la cena, Aurelio se sentó en el sillón del salón con el periódico abierto sobre las rodillas y no leyó una sola línea. Tenía la tarjeta archivada mentalmente con todos sus detalles: el nombre del bufete, la dirección, el número de teléfono, la fecha escrita a mano en diciembre del año anterior.
Su mente trabajaba de la misma manera que trabajaba frente a un expediente complejo, ordenando la información disponible, identificando lo que faltaba, calculando qué paso dar a continuación sin comprometer la posición. Lo primero que necesitaba era confirmar que la tarjeta no era una casualidad, que Verónica había estado en ese despacho, que la fecha escrita correspondía a una visita real y no a algo recogido por azar en algún otro contexto. Al día siguiente, durante la pausa del almuerzo, salió a la calle desde la oficina y llamó al número del bufete desde su teléfono con el número bloqueado. Respondió una recepcionista con voz profesional y tono amable. Aurelio dijo que llamaba para consultar disponibilidad para una primera cita que le habían recomendado el despacho. La recepcionista preguntó el nombre para hacer la búsqueda en el sistema y verificar si ya había algún expediente abierto o si sería una consulta nueva. Aurelio dijo un nombre inventado. La recepcionista comprobó, confirmó que no había ningún expediente a ese nombre y preguntó en qué área necesitaba asesoramiento. Aurelio dijo que en separaciones. La recepcionista explicó brevemente el procedimiento de primera consulta y mencionó de forma completamente involuntaria que tenían bastante demanda en esa área y que a veces la espera para una primera cita podía ser de 2 o 3 semanas, aunque los clientes que ya estaban en proceso tenían preferencia de agenda. Clientes que ya estaban en proceso. Aurelio agradeció la información, dijo que llamaría para confirmar y colgó. Se quedó de pie en la acera con el teléfono en la mano y el ruido de la calle alrededor. Un autobús pasó cerca. 2 personas lo adelantaron por la izquierda, hablando de algo sin importancia. El sol de octubre caía oblicuo sobre los edificios de enfrente. Verónica no solo había recogido esa tarjeta, había estado en ese despacho y llevaba meses estándolo. Proceso, había dicho la recepcionista. Esa palabra no se usa para describir a alguien que fue una vez a preguntar por curiosidad. Volvió a la oficina, cerró la puerta de su despacho y se sentó frente al ordenador sin encenderlo durante varios minutos. Luego abrió el cajón inferior. Sacó una libreta de notas que reservaba para asuntos personales y escribió 3 líneas. La fecha de la tarjeta, el nombre del bufete y debajo, subrayado, diciembre de 2021, 10 meses antes de ese momento. 10 meses en que Verónica había sabido lo que iba a hacer mientras él seguía creyendo que la distancia entre ellos era solo cansancio acumulado. Esa noche ocurrió algo que estuvo a punto de desbaratar todo antes de que tuviera tiempo de construir nada. Cenaron en silencio relativo, como era habitual últimamente, con la televisión de fondo. Cuando Aurelio se levantó a recoger los platos, su teléfono, que había dejado boca abajo sobre la mesa, se giró sin querer al rozarlo con el antebrazo y quedó pantalla arriba. La pantalla estaba desbloqueada porque acababa de consultarlo hacía menos de 1 minuto. Y en la pantalla, visible con claridad, seguía abierta la aplicación de notas donde había escrito el nombre del bufete y la dirección durante la pausa del almuerzo. Verónica estaba a menos de 1 metro, recogiendo los vasos. Aurelio cogió el teléfono con un movimiento que intentó que pareciera automático. Lo bloqueó y lo metió en el bolsillo del pantalón. Pero en el 1,5 segundos que tardó en hacerlo, Verónica había podido ver la pantalla. Hubo un silencio de 3 o 4 segundos que se extendió de una forma que no parecía natural. Luego ella preguntó sin mirarlo, mientras llevaba los vasos al fregadero, ¿trabajas en algo del despacho esta noche? Aurelio respondió que sí, que tenía un expediente pendiente de un cliente con una consulta sobre patrimonio societario, que iba a revisar unas notas antes de dormir. Lo dijo con el tono plano y ligeramente fastidiado con que cualquier persona habla de trabajo que se lleva a casa, sin énfasis, sin prisa en explicarse. Ella dijo, «Ah», y abrió el grifo. No volvió a preguntar nada. Aurelio terminó de recoger la mesa. Se despidió diciendo que iba al despacho un rato, subió las escaleras y cerró la puerta del pequeño estudio con llave, algo que hacía con regularidad suficiente para que no levantara ninguna sospecha. Se sentó, abrió la libreta y pasó los siguientes 40 minutos escribiendo todo lo que sabía con exactitud hasta ese momento.
la fecha de la primera visita al bufete, las 3 preguntas sobre el patrimonio, el comportamiento del teléfono móvil, las visitas de Alejandro los miércoles, la inconsistencia en la excusa del hijo sobre las reuniones de trabajo. Por separado, cada uno de esos elementos podía tener una explicación distinta. Juntos formaban algo que un auditor reconoce sin necesitar más datos. Un patrón, un conjunto de comportamientos coordinados hacia un objetivo que todavía no era del todo visible, pero cuya dirección ya era inequívoca. Decidió esa noche que no confrontaría nada todavía, que necesitaba documentación antes que conversación, que el único error posible en ese momento era precipitarse. Pero había algo que no encajaba del todo y que le impedía cerrar la libreta y apagar la luz. Si Verónica llevaba 10 meses en proceso con un abogado de familia, debía haber movimientos económicos asociados, honorarios de abogado, transferencias, gastos que no aparecían en los patrones habituales de las cuentas conjuntas. Un proceso legal de esa duración y esa complejidad no se sostiene sin dejar rastro en los números. Y los números eran exactamente el terreno en que Aurelio Montesinos Ferrer llevaba 28 años sin que nadie le ganara. Quedaba pendiente revisar los extractos de los últimos 24 meses con el nivel de detalle que la situación exigía. Y había algo más, algo que había estado rondando desde que escribió el nombre del bufete en la libreta y que todavía no había terminado de formularse con claridad. Si Alejandro sabía, si las visitas del miércoles no eran casuales, si su hijo llevaba meses siendo parte de un plan construido sobre el dinero que Aurelio transfería puntualmente cada 1 de mes, entonces lo que estaba por descubrir era bastante peor de lo que la tarjeta de un despacho de abogados podía sugerir por sí sola. Cerró la libreta, apagó el flexo y se quedó un momento en la oscuridad del despacho. Mañana revisaría los extractos. Pero esa noche, antes de dormirse, tenía que encontrar la manera de mirar a Verónica con la misma cara de siempre. Los extractos bancarios de los últimos 22 meses ocupaban 12 páginas impresas que Aurelio había pedido en la sucursal un martes por la mañana, con la excusa de necesitar documentación completa para una declaración de patrimonio. La empleada los imprimió sin hacer preguntas. Eran las 11:15, cuando se sentó en el despacho de la oficina con la puerta cerrada, el teléfono en silencio y las 12 páginas ordenadas cronológicamente sobre la mesa. Empezó por el principio. No por los últimos meses, donde era más probable encontrar movimientos recientes, sino por el inicio, porque un auditor sabe que los patrones se ven mejor cuando los lees en la dirección en que se construyeron. Cogió un lápiz, no un bolígrafo, y fue marcando con una línea fina cada apunte que no correspondía a los gastos habituales del hogar. Supermercado, suministros, seguro del coche, recibos del piso, la transferencia mensual a Alejandro, alguna compra puntual con tarjeta. Todo eso lo conocía, todo eso tenía nombre y origen. Lo que no tenía nombre era una serie de reintegros en efectivo que aparecían con una regularidad que no había notado antes, porque vistos de forma aislada no superaban los 300 euros. Pero vistos en conjunto, con la distancia que da leer 22 meses de una sola vez, formaban una cadencia perfectamente reconocible, entre 200 y 300 euros retirados en efectivo, siempre en la misma sucursal del centro, siempre entre el día 8 y el día 12 de cada mes, sin excepción desde enero de 2022. 22 meses, 21 reintegros. Un total aproximado de 5.800 euros en efectivo que habían salido de la cuenta conjunta de forma discreta, en cantidades lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención de manera inmediata, pero lo suficientemente regulares para constituir un pago periódico. Honorarios de abogado. No había otra explicación que encajara con esa cadencia. No era ahorro personal, porque Verónica tenía su propia cuenta desde hacía años para sus gastos personales. No era ningún gasto doméstico, porque todos esos gastos aparecían reflejados en otros conceptos. Era un pago mensual en efectivo para que no quedara trazabilidad directa, diseñado por alguien que sabía que las cuentas conjuntas podían revisarse en un proceso de divorcio
y que prefería que los honorarios de su abogado no aparecieran con nombre propio en ningún extracto. Aurelio dejó el lápiz sobre la mesa y se recostó en la silla. 5.800 euros. Casi 2 años de pagos. Eso no era una consulta inicial ni una orientación general sobre opciones legales. Eso era un proceso activo, sostenido, planificado con la suficiente anticipación como para haber acumulado casi 24 meses de trabajo jurídico antes de presentar los papeles. Guardó los extractos en una carpeta de color gris que rotulé con el código numérico que usaba para los expedientes de trabajo, indistinguible de cualquier otro archivador de su mesa. Si alguien abría ese cajón, vería documentación fiscal rutinaria. No era un sistema elaborado de ocultación, era simplemente el orden habitual de un despacho que llevaba años funcionando igual. La siguiente pieza llegó esa misma tarde, y no en la forma en que la había buscado. Llevaba semanas revisando mentalmente si había algo en casa que pudiera contener más información. No podía registrar el teléfono de Verónica sin riesgo de ser descubierto. No podía acceder a su correo electrónico sin dejar rastro. Pero había un hábito de Verónica que conocía bien. Imprimía cosas cuando eran importantes, contratos, confirmaciones de reserva, recetas de cocina que le gustaban, artículos que quería releer con calma. Tenía una pequeña impresora en el dormitorio y la usaba con una frecuencia que a Aurelio siempre le había parecido anticuada en alguien de su generación. Él almacenaba todo en digital. Ella imprimía y guardaba. La pregunta era dónde guardaba lo que no quería que nadie encontrara con facilidad. Esa tarde, mientras Verónica estaba en la cocina preparando la cena, Aurelio entró al salón con el pretexto de coger un libro de la estantería. Era una estantería grande que ocupaba toda la pared del fondo, con libros organizados sin un criterio demasiado estricto, una mezcla de novelas, ensayos, guías de viaje y algunos volúmenes de decoración que llevaban años sin abrirse. Fue pasando los dedos por los lomos despacio, como quien busca un título concreto, hasta que notó algo. Entre 2 novelas de una colección antigua que ninguno de los dos había tocado en años, había un grosor diferente, un lomo que sobresalía apenas unos milímetros más de lo que debería. Sacó el libro con naturalidad, lo abrió y entre las páginas centrales encontró 4 folios doblados en 3 partes, impresos por ambas caras. Los dobló de nuevo sin leerlos, los metió en el bolsillo interior de la chaqueta y devolvió el libro a su sitio. Esa noche esperó a que Verónica se durmiera, bajó al despacho, cerró la puerta con llave y desplegó los folios sobre la mesa bajo la luz del flexo. Eran correos electrónicos impresos, 16 en total ordenados cronológicamente. El primero tenía fecha de febrero de 2022. El último era de hacía 4 meses, junio de 2023. Los remitentes alternaban entre 2 direcciones de correo electrónico. Una era de Verónica, una cuenta que Aurelio no conocía, diferente a la que ella usaba habitualmente. La otra era de Alejandro. Leyó el primero. Alejandro le preguntaba a su madre cuándo pensaba hablar con el abogado sobre la valoración de la empresa de consultoría. Le decía que había estado pensando y que lo más conveniente era esperar a que el valor estuviera bien documentado antes de presentar nada, para que no hubiera margen de maniobra. Leyó el segundo. Verónica respondía que el abogado ya tenía la documentación necesaria y que habían acordado esperar el momento adecuado, que no convenía precipitarse, que el objetivo era que el padre no tuviera tiempo de reaccionar, Aurelio leyó esa frase 2 veces. Luego continuó. A lo largo de los 16 correos, la imagen fue haciéndose más nítida y más devastadora en igual medida. Alejandro no era un hijo que había sido informado de los planes de su madre y había aceptado en silencio por lealtad familiar. Era un participante activo, sugería estrategias, preguntaba por plazos, comentaba qué activos convenía mencionar primero en la negociación y cuáles dejar para una segunda fase. En uno de los correos de marzo de 2023, le decía a Verónica que había revisado con un conocido que trabajaba en una gestoría
cómo funcionaba la división de patrimonios en casos similares y que creía que tenían una posición sólida. Su hijo llevaba 16 meses construyendo eso junto a su madre. 16 meses en que Aurelio le había transferido puntualmente 800 euros cada primero de mes. 16 meses en que había sido el avalista de su contrato de alquiler, el que pagaba las facturas del piso, el que respondía el teléfono cuando Alejandro llamaba con algún problema. Terminó de leer el último correo, dobló los folios y los guardó en el archivador gris junto a los extractos bancarios. Se quedó sentado en silencio durante un tiempo que no midió. No sintió rabia de la forma en que la rabia suele describirse. Sintió algo más frío y más pesado, algo que se instaló en el centro del pecho, con la densidad de una certeza que no iba a desaparecer. La diferencia entre sospechar y saber es enorme. Entre sospechar y tener documentación en la mano es todavía mayor. Al día siguiente llamó a Ramón antes de salir de casa, mientras Verónica seguía arriba. Le dijo que tenía que verlo esa misma tarde, que había encontrado lo que buscaba y que era peor de lo que había calculado. Ramón preguntó cuánto peor. Aurelio respondió que había participación del hijo. Hubo un silencio al otro lado del teléfono que duró 3 segundos exactos. Luego Ramón dijo que llegaría al bar de siempre a las 7:30 y que Aurelio le llevara copias de todo. Esa tarde, con una copia de los extractos y los correos en un sobre cerrado dentro del maletín, Aurelio pasó por el piso de Alejandro sin avisar. Llevaba un sobre con documentos de la empresa, que en teoría necesitaba que el hijo le devolviera firmados. Una excusa perfectamente creíble, porque no era la primera vez que le pedía ese tipo de gestión menor. Alejandro abrió la puerta en chándal, con cara de quien no esperaba visita. Detrás de él, visible desde el umbral, estaba Verónica sentada en el sofá con el teléfono en la mano. Los dos se tensaron al mismo tiempo de una forma que resultó casi simétrica. Verónica se levantó y dijo que había pasado a traerle unas cosas a Alejandro, con una naturalidad que habría convencido a cualquiera que no llevara semanas leyendo sus correos impresos. Aurelio saludó, entregó el sobre a su hijo, preguntó si podía firmar ahora porque necesitaba devolverlos antes del viernes. Alejandro cogió el sobre sin abrirlo y dijo que sí, que lo miraba esa noche. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos en que los tres estaban de pie en el pequeño recibidor del piso y nadie decía nada. Fue entonces cuando Alejandro dijo algo que Aurelio no esperaba. Lo miró directamente y dijo, con una firmeza que sonaba a ensayada: «Oye, papá, últimamente te veo muy encima de todo. Los documentos, las llamadas, siempre has sido así, priorizando el trabajo y el control de todo antes que cualquier otra cosa, antes que la familia». Era una frase de ataque, no de hijo que expresa una queja acumulada, sino de alguien que intenta desviar el foco antes de que el otro se acerque demasiado. Demasiado directa, demasiado rápida, con una justificación implícita que nadie había pedido. Aurelio lo miró durante 2 segundos. Luego asintió despacio y dijo que tenía razón, que había sido muy exigente con el trabajo durante muchos años, que era algo en lo que pensaba. Lo dijo sin defensiva, sin ironía, con la calma de quien puede permitirse ceder terreno, porque no lo necesita. Alejandro esperaba contestación o tensión, y no obtuvo ninguna de las dos cosas. Eso lo descolocó más que cualquier respuesta directa. Aurelio se despidió de los dos, bajó las escaleras y salió a la calle. A las 7:30 estaba en el bar con Ramón, con el sobre encima de la mesa entre los 2 cafés. Ramón leyó los correos sin decir nada durante 10 minutos completos. Cuando terminó, los dobló, los devolvió al sobre y dijo: «Tienes documentación suficiente. Ahora hay que decidir qué construyes con esto y en qué orden». Aurelio le preguntó si era posible reorganizar los activos de forma que fuera completamente legal y que no pudiera cuestionarse en ningún proceso posterior. Ramón respondió que sí, que era posible, pero que había que hacerlo con tiempo y sin errores, y que necesitaría acceso a toda la documentación original de la gaveta. Toda la documentación original de la gaveta. La misma gaveta
que Verónica llevaba años llamando el cajón de los secretos con una ironía que ahora, por primera vez, tenía un peso completamente distinto. Quedaron para el miércoles siguiente en el despacho de Ramón, con las escrituras, los contratos de inversión, las pólizas y todo lo que hubiera dentro de esa gaveta con cerradura que solo Aurelio sabía abrir. El proceso iba a comenzar, pero mientras volvía a casa en coche esa noche, con la ciudad iluminada alrededor y la calefacción encendida al mínimo, Aurelio recordó algo que Alejandro había dicho en el umbral del piso, priorizando el control de todo antes que la familia. Su hijo había usado la palabra control, no trabajo, no ausencia, no distancia. Control era una palabra específica, elegida, que sonaba a algo que se había repetido en alguna conversación entre ellos dos. Una palabra que alguien le había dado para que la usara, y eso significaba que los correos impresos que había encontrado entre las páginas del libro no eran toda la conversación, eran solo la parte que Verónica había decidido guardar en papel. Lo que quedaba en los teléfonos era todavía terra incógnita. Inés llegó un sábado por la mañana sin avisar, con una bolsa de tela colgada del hombro y 2 cruasanes envueltos en papel de panadería que dejó sobre la mesa de la cocina antes de quitarse el abrigo. Estaba por la zona, dijo, aunque vivía al otro lado de la ciudad, y no había ninguna razón particular para estar por esa zona un sábado a las 10 de la mañana. Verónica estaba en el jardín trasero con las plantas, con los auriculares puestos y el teléfono en el bolsillo del delantal. No la había escuchado llegar. Aurelio hizo café para los dos, sacó los platos y se sentó frente a su hija en la misma mesa donde había cenado la noche anterior, fingiendo que todo seguía igual. Inés lo miró de la forma en que lo miraba desde niña cuando sabía que algo no le estaba contando. No era un gesto acusatorio ni invasivo, era simplemente una atención muy quieta, los ojos fijos en él, con una paciencia que no exigía respuesta inmediata, pero que tampoco iba a retirarse sola. «¿Estás bien?», preguntó después de un momento. Aurelio respondió que sí, que estaba cansado, que la última semana había sido densa en el trabajo. Inés asintió, dio un mordisco al croissant y no insistió. Pero tampoco cambió de tema hacia otro lado. Se quedó ahí comiendo despacio, con esa presencia tranquila que según Verónica había sacado de él y que ahora, en ese contexto, resultaba casi incómoda por lo mucho que lo leía sin necesitar palabras. Estuvieron casi 1 hora en la cocina. Verónica entró a mitad del café, saludó a Inés con el afecto habitual, preguntó por las prácticas, por el piso compartido, por una amiga de la que Inés había hablado el mes anterior. La conversación fluyó con la superficie limpia de una familia normal un sábado cualquiera. Aurelio participó lo necesario. Cuando Inés se levantó para irse, lo abrazó en el recibidor un segundo más de lo habitual y le dijo al oído, muy bajo, que si necesitaba hablar de algo, lo que fuera, que lo llamara. Él le respondió que lo sabía y que se lo agradecía. Cuando cerró la puerta y se quedó solo en el recibidor, tardó unos segundos en volver a moverse. Inés no sabía nada concreto, pero lo estaba viendo, y eso significaba que él no estaba tan bien disimulado como creía, al menos no para los ojos que lo conocían de verdad. Esa misma tarde, buscando en el armario del pasillo un contrato de suministro que Ramón le había pedido, Aurelio abrió por error una caja de cartón que llevaba años en el estante más alto, una de esas cajas que acumulan cosas sin que nadie decida conscientemente guardarlas ahí. Dentro había documentos viejos, algunas fotografías sueltas, una agenda de 2004 con la tapa de cuero desgastada, y debajo de todo, una fotografía. Era de un fin de año. Por el fondo reconoció el salón de casa de unos amigos que ya no vivían en Valencia, lo cual situaba la foto en algún momento anterior a 2010. Verónica estaba de pie junto a él, con un vestido que recordaba vagamente, y estaba riendo. No de la manera educada con que uno ríe en las fotos familiares, sino de verdad, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente echada hacia atrás, de esa forma en que la gente ríe cuando no está pensando en cómo la están viendo. Él también reía en la foto. Los dos juntos, sin saber que alguien los estaba fotografiando,
sin componer ninguna pose. Aurelio se sentó en el borde de la cama con la foto en la mano y estuvo mirándola durante un tiempo que no midió. No para absolver nada, ni para reconstruir ninguna narrativa que justificara lo que había encontrado en los correos impresos. La memoria no funciona por conveniencia, y él lo sabía mejor que nadie porque llevaba semanas intentando que funcionara así sin conseguirlo. Esa mujer que reía en la foto había existido. Ese hombre que reía junto a ella también. Lo que había ocurrido entre ese momento y el presente no borraba ninguna de las dos cosas, ni lo que fue real entonces, ni lo que resultó verdad después. Guardó la foto en el bolsillo de la chaqueta, no la devolvió a la caja. Esa semana fue la más exigente de todo el proceso. Ramón había trazado un plan en 3 fases para reorganizar el patrimonio dentro del marco legal, sin irregularidades que pudieran cuestionarse posteriormente en ningún procedimiento. La primera fase consistía en documentar con precisión lo que existía: escrituras, contratos de inversión, la estructura de la empresa de consultoría tributaria, las pólizas, todo lo que estaba en la gaveta del despacho. El miércoles, mientras Verónica tenía su clase de pilates, Aurelio abrió la gaveta con la llave pequeña que guardaba en el llavero del coche, sacó cada documento con cuidado y los fotografió uno a uno con el teléfono antes de meterlos en un sobre acolchado. Escrituras de la vivienda, contrato de constitución de la empresa de consultoría, los 3 fondos de inversión con sus respectivos contratos, la póliza del seguro de vida con los beneficiarios actualizados, el certificado de un depósito a plazo fijo que venía renovándose desde 2015. Cada papel tenía su copia digital antes de salir de esa habitación. Llevó el sobre a Ramón esa misma tarde. Su amigo lo abrió sobre la mesa del despacho. Revisó cada documento con la meticulosidad de alguien que ha pasado 30 años haciendo exactamente eso. Y cuando terminó, dijo que la estructura era más sólida de lo que había esperado y que había margen para hacer lo que necesitaban sin dejar flancos abiertos. La segunda fase era la que requería más tiempo y más precisión: transferir la titularidad de la empresa de consultoría a una estructura jurídica nueva, una sociedad limitada unipersonal que Ramón constituiría con los documentos en la mano y que situaría los activos de la empresa fuera del patrimonio conyugal de forma legalmente irreprochable. No era una maniobra de ocultación. Era una reorganización societaria completamente válida, el tipo de operación que cualquier asesor fiscal recomendaría a un autónomo con activos de ese volumen para proteger el negocio de contingencias personales. Lo que la hacía relevante en ese contexto era el momento en que se ejecutaba y la anticipación con que estaba siendo preparada. Ramón le explicó que necesitaría entre 6 y 8 semanas para completar el proceso con todas las garantías. Aurelio le dijo que tenía el tiempo que necesitara, siempre que estuviera concluido antes de que Verónica presentara los papeles formalmente. Ramón respondió que calcularía bien los plazos y que Aurelio no debía cambiar nada de su comportamiento habitual en casa mientras tanto. Eso era exactamente lo más difícil. Mantener la rutina cuando ya sabías lo que sabías exigía un tipo de esfuerzo que no se parece a ningún otro. No era el esfuerzo físico ni el intelectual. Era el de sentarse a cenar frente a alguien, mirarla a los ojos cuando hacía una pregunta, responder con naturalidad y que ninguna de esas cosas delatara lo que llevabas dentro desde hacía semanas. Era el de despertarte cada mañana y volver a ponerte la misma cara. Hubo una noche hacia la 3ª semana de ese proceso en que Aurelio se levantó pasada la 1 de la madrugada y se quedó sentado en la oscuridad del despacho sin encender la luz. No por ningún motivo concreto, simplemente porque no podía seguir tumbado en la cama a 50 centímetros de Verónica sin que algo en su pecho empezara a apretarse de una manera que no sabía cómo manejar de otra forma. Estuvo ahí sentado durante casi 1 hora. Pensó en si todo aquello tenía sentido, en si no sería más limpio y más rápido confrontarlo directamente, sin estrategia, sin documentación, solo decirle lo que sabía y dejar que las consecuencias llegaran como llegaran. Pensó en Alejandro y en el esfuerzo que suponía entender que su propio hijo había elegido ese papel con plena conciencia.
Pensó en Inés y en cómo iba a contarle lo que había encontrado cuando llegara el momento. No tomó ninguna decisión esa noche. Solo se quedó en la oscuridad hasta que el peso en el pecho se hizo manejable, y luego volvió a la cama. 2 días después, estuvo a punto de que todo se desmoronara. Ramón le había llamado al móvil esa tarde para confirmar que la constitución de la sociedad nueva estaba en trámite y que necesitaba un dato adicional del contrato de uno de los fondos de inversión. La llamada duró menos de 4 minutos. Aurelio estaba en el coche aparcado frente a la oficina, y cuando colgó creyó que tenía margen suficiente para llegar a casa y buscar el dato antes de que Verónica volviera de donde estuviera. No lo tenía. Cuando entró por la puerta, Verónica estaba en la cocina. Lo miró y preguntó directamente, con un tono que no tenía nada de casual: ¿Para qué te ha llamado Ramón esta tarde? Aurelio se detuvo un segundo, el tiempo justo para colgar el abrigo en el perchero con normalidad, y respondió sin girarse del todo, que Ramón estaba revisando la renovación de una póliza de responsabilidad civil de la empresa, que cada año había que actualizar algunos datos y que prefería hacerlo por teléfono para no generarle papeleo innecesario. Verónica no dijo nada durante 3 segundos. Luego abrió el frigorífico y preguntó si quería cenar pronto o prefería esperar. Aurelio respondió que cuando ella quisiera, que no tenía prisa, y fue al despacho a buscar el dato que Ramón necesitaba. Cerró la puerta despacio, se apoyó contra ella con la espalda y estuvo quieto unos segundos antes de moverse hacia la gaveta. Lo que le había salvado no era que la explicación fuera particularmente elaborada. Era que era verdad a medias. Ramón sí gestionaba las pólizas de la empresa. Eso lo hacía desde hacía años. No había nada en esa respuesta que Verónica pudiera verificar y encontrar falso. Pero la pregunta en sí, la forma en que la había hecho, directa y sin contexto previo, le confirmó algo que había estado calibrando durante semanas. Verónica también estaba pendiente de sus movimientos. También buscaba señales. Los dos llevaban semanas moviéndose por la misma casa, como si nada hubiera cambiado. Y los dos sabían, en distintos grados, que algo había cambiado por completo. La diferencia era que uno de los dos tenía documentación y el otro no lo sabía todavía. La semana siguiente, Inés llamó un martes por la noche. Preguntó cómo estaba. Aurelio respondió que bien, que el trabajo había estado intenso. Hubo una pausa y luego Inés dijo algo que él no esperaba, que había notado que Alejandro llevaba meses muy raro, que cada vez que ella le preguntaba por los planes de los padres o por algo relacionado con la familia, él cambiaba de tema de una forma que no le parecía normal. Le preguntó a Aurelio si había algo que él supiera y que ella no. Aurelio le respondió que cuando tuviera algo que contarle, lo haría, que confiara en él, que todavía no era el momento. Inés estuvo callada unos segundos. Luego dijo que de acuerdo, que confiaba en él, y que si necesitaba algo, lo que fuera, que contara con ella. Aurelio colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla apagada durante un momento. La cuarta de las semillas que había plantado sin querer, esa frase dicha a Inés en voz baja una tarde, que ella había notado su silencio. Cuando todo esto termine, lo entenderás, estaba empezando a germinar antes de que él lo hubiera planeado. Y mientras tanto, en el despacho de Ramón, la sociedad limitada unipersonal estaba a 2 semanas de su constitución definitiva. Los fondos de inversión estaban en proceso de ser redirigidos a esa nueva estructura. La vivienda, según el plan, sería la última pieza en moverse, integrada como activo del capital social de la empresa en una operación que Ramón había revisado 3 veces para asegurarse de que no hubiera ningún ángulo cuestionable. Faltaban 6 semanas para que Verónica empujara los papeles del divorcio sobre la mesa de la sala. Aurelio no lo sabía con esa precisión todavía, pero Ramón le había dicho en su última reunión que acelerara los plazos en lo que pudiera, que en los procesos de divorcio preparados con esa anticipación, la otra parte solía moverse en cuanto sentía que el terreno estaba listo. Y el terreno, desde el punto de vista del abogado de Verónica, debía de parecer perfectamente listo. Lo que el abogado de Verónica no sabía era que el terreno que ella creía haber preparado durante casi 2 años
había estado cambiando de forma silenciosa bajo sus pies durante los últimos 2 meses, y que el hombre que lo había cambiado guardaba todavía en el bolsillo de la chaqueta una fotografía de un fin de año antiguo donde los dos reían sin saber que los estaban mirando. Ramón habló despacio, con la precisión de quien ha verificado cada dato antes de abrir la boca. Está todo hecho. La sociedad limitada está constituida, los fondos redirigidos, y la vivienda quedó integrada como activo del capital social hace 4 días. Cualquier búsqueda patrimonial que hagan ahora va a encontrar exactamente lo que tú ya sabes que van a encontrar. Aurelio estaba de pie junto a la ventana del despacho de Ramón, con la taza de café sin tocar sobre la repisa. Afuera llovía con esa persistencia gris de los primeros días de octubre en Valencia, la lluvia fina que no moja de golpe, sino que se va acumulando sin que te des cuenta hasta que ya estás completamente empapado. ¿Hay algún flanco que pueda cuestionarse?, preguntó. Ramón negó con la cabeza. He revisado la operación 3 veces. Es una reorganización societaria estándar, documentada en cada paso, con todas las fechas registradas. No hay nada que un juez pueda señalar como maniobra fraudulenta, porque no lo es. Lo hiciste antes de que presentaran nada, con tiempo suficiente para que no pueda atribuirse a ninguna intención de defraudar el proceso. Si lo hubieran hecho ellos bien, habrían presentado los papeles hace meses. Esa es su equivocación. Aurelio asintió despacio, cogió la taza, bebió un sorbo y la dejó de nuevo sobre la repisa. Entonces esperamos. Esperamos, confirmó Ramón. No tuvieron que esperar demasiado. 4 días después, un viernes por la noche, Verónica llegó a casa con una energía diferente. No era una alegría visible ni nada que se pudiera nombrar con facilidad. Era más bien una resolución, algo que se nota en la forma en que alguien entra por una puerta cuando ha tomado una decisión que llevaba tiempo aplazando y finalmente ha decidido ejecutar. Cenaron sin incidentes. La conversación fue ligera, superficial, del tipo que ya era habitual entre ellos desde hacía meses. Cuando recogieron la mesa, Verónica dijo que quería hablar de algo el lunes, que había cosas que necesitaban aclarar entre los dos y que era mejor hacerlo con calma y con tiempo. Aurelio respondió que de acuerdo, que el lunes estaba bien. Esa noche tardó en dormirse, pero no por angustia, porque sabía lo que significaba el lunes, y porque después de 8 meses de revisiones nocturnas, de extractos marcados con lápiz, de correos impresos leídos bajo el flexo del despacho, de reuniones discretas con Ramón, de mantener la misma cara delante de la misma mujer cada mañana, durante todo ese tiempo, el momento que había estado construyendo estaba a 72 horas. El sábado y el domingo transcurrieron con una normalidad que resultaba casi irónica. Hicieron la compra el sábado por la mañana juntos, como llevaban haciendo años, con el carro del supermercado y la lista en el teléfono de ella y la costumbre de cada uno de coger lo que sabía que el otro olvidaba siempre. El domingo, Verónica llamó a una amiga y estuvo más de 1 hora hablando en el jardín. Alejandro mandó un mensaje el domingo por la tarde, un mensaje breve que preguntaba si el lunes Aurelio estaría en casa por la tarde. Aurelio respondió que sí. Esa confirmación de Alejandro era la última pieza que necesitaba para entender la escena completa que estaba por venir. Verónica no iba a hacer esto sola. Había citado a su hijo para que estuviera presente. Apoyo moral, testigo de facto, o simplemente la certeza de que Aurelio no reaccionaría de ninguna forma inesperada si había alguien más en la habitación. Cualquiera de las 3 razones decía lo mismo sobre cómo lo veían a él, como alguien que no iba a sorprender a nadie. Tenían razón en eso, solo que no de la manera en que creían. El lunes llegó con el mismo cielo gris del jueves anterior, la lluvia de octubre que en Valencia a veces se instala durante días sin terminar de decidir si quiere ser tormenta o niebla. Aurelio fue a la oficina por la mañana. Cumplió con 2 reuniones que tenía programadas. Comió algo rápido en el bar de la esquina y a las 4:45 estaba de vuelta en casa. Verónica estaba en la sala. Alejandro llegó 20 minutos después. Fue entonces,
justo cuando Alejandro entraba por la puerta y los tres estaban en el recibidor con los abrigos todavía puestos, cuando ocurrió el momento que Aurelio había ensayado mentalmente con más detalle que ningún otro. Alejandro lo miró, y durante un segundo, solo un segundo, hubo algo en sus ojos que no era la firmeza que intentaba proyectar. Era una pregunta. La misma pregunta que había estado rondando desde aquella tarde en que Aurelio había aparecido en su piso sin avisar y no había reaccionado a su provocación de la forma esperada. La pregunta de alguien que ha construido su estrategia sobre la certeza de que el otro no sabe y que en el último momento empieza a no estar tan seguro. Aurelio le sostuvo la mirada con exactamente la misma expresión con que llevaba 8 meses mirándolo. Neutral, sin hostilidad, sin el brillo particular que tiene la cara de alguien que esconde algo importante. Era la mirada de un hombre cansado que ha venido a escuchar lo que tiene que escuchar. Alejandro apartó los ojos primero. Los tres pasaron al salón. Verónica había colocado sobre la mesa del comedor un sobre grande de papel craft junto a 2 bolígrafos. Lo había preparado antes de que llegaran. Eso lo vio Aurelio de inmediato. También vio que se había sentado en el lado de la mesa que daba a la puerta, no en su sitio habitual. Pequeños detalles de quien ha ensayado la escena. Se sentaron. Aurelio enfrente de Verónica. Alejandro a un lado, con los brazos apoyados en la mesa y una postura que intentaba comunicar solidez, pero que tenía demasiada tensión en los hombros para resultar completamente convincente. Verónica habló sin preámbulos. Le dijo que había tomado una decisión que llevaba tiempo madurando, que su matrimonio había terminado hacía años aunque ninguno de los dos lo hubiera querido ver, y que había llegado el momento de formalizarlo. Abrió el sobre, sacó los documentos y los extendió sobre la mesa frente a Aurelio. Luego empezó a leer las condiciones en voz alta, con una firmeza que había ensayado. La vivienda familiar, tasada por el bufete en 420.000 euros, debía ser adjudicada a ella como parte de la división del patrimonio conyugal. La empresa de consultoría tributaria registrada a nombre de Aurelio debía ser valorada y dividida en partes iguales, con una compensación económica de 140.000 euros que él debería abonar en un plazo de 12 meses. Los 3 fondos de inversión conjuntos, con un valor combinado aproximado de 98.000 euros, según la última valoración disponible, debían repartirse al 50%. Condiciones de separación inmediata, uso de la vivienda para ella durante el proceso. Aurelio escuchó todo sin interrumpir. Cuando Verónica terminó de leer, hubo un silencio breve. Entonces Aurelio hizo algo que no estaba en el guión de ella. Cogió los documentos, los revisó página por página con calma, y cuando llegó al apartado de la empresa de consultoría, preguntó con tono técnico y completamente neutro en qué fecha se había realizado la tasación del valor societario que el bufete utilizaba como referencia. Verónica miró a Alejandro un instante antes de responder que la tasación era reciente, de los últimos meses. Aurelio asintió, dijo de acuerdo, y siguió pasando páginas. Luego preguntó con la misma neutralidad si la valoración de los fondos de inversión estaba basada en el último extracto trimestral o en una consulta más reciente. El abogado de Verónica, que según ella había revisado todo, no estaba presente en esa reunión. Esa era su segunda equivocación. Había confiado tanto en que Aurelio no opondría resistencia que había considerado innecesario tener asesoramiento legal en la sala. Las 2 preguntas técnicas que acababa de hacerles eran perfectamente inocentes en apariencia, pero el abogado que no estaba en la sala habría entendido de inmediato que alguien que pregunta esas cosas específicas no está firmando desde la ignorancia. Alejandro frunció el ceño levemente. Verónica respondió que los fondos estaban valorados según el último extracto disponible. Aurelio asintió de nuevo. Cogió el bolígrafo, el mismo que usaba desde hacía años para firmar los informes de auditoría, y fue pasando las páginas una a una. Firma en cada apartado, iniciales en los márgenes donde correspondía, fecha en el espacio indicado. Lo hizo sin prisa y sin ningún gesto que delatara otra cosa que no fuera un hombre que acepta lo que le presentan,
porque no tiene argumentos para negarlo. Cuando terminó, colocó el bolígrafo sobre la mesa, recogió su copia de los documentos, los dobló con cuidado y se levantó. Fue en ese instante cuando Verónica sonrió. No una sonrisa amplia ni triunfal, sino esa sonrisa contenida de quien ha conseguido exactamente lo que planeaba y se permite reconocerlo en privado. Alejandro relajó los hombros visiblemente. La tensión que había llevado en el cuerpo desde que entró por la puerta se disolvió con la misma rapidez con que había llegado. Aurelio se puso el abrigo. Dijo que se iba a dar un paseo. Lo dijo sin más explicación, con el mismo tono con que uno comunica algo completamente ordinario. No hubo portazo. No hubo pausa calculada en el umbral. No hubo ninguna frase final que pudiera interpretarse de ninguna manera particular. Solo la puerta cerrándose en su sitio con el clic seco del seguro encajando. En la acera, el aire de octubre olía a lluvia reciente y a las hojas húmedas de los árboles de la calle. Aurelio caminó media manzana, se detuvo junto a un portal y sacó el teléfono. Escribió un mensaje a Ramón. Firmado. Mañana como habíamos quedado. La respuesta llegó en menos de un minuto. Entendido. Todo en orden. Aurelio guardó el teléfono, subió el cuello del abrigo y siguió caminando. Detrás de él, en la sala de una casa que según los documentos que acababa de firmar, ya no le pertenecía a él sino a ella, Verónica y Alejandro estaban guardando los papeles con la satisfacción de quienes acaban de cerrar una operación que llevaban 2 años preparando. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que los documentos que Aurelio acababa de firmar eran perfectamente válidos, que él los había firmado con plena conciencia de cada línea que contenían, y que la casa que ella había exigido, la empresa que había tasado, los fondos que había reclamado al 50%, ya no existían en la forma en que el abogado de ella los había buscado en sus registros. La investigación patrimonial que ese abogado había realizado estaba basada en datos de hacía más de 3 meses, y en 3 meses, con la precisión de alguien que lleva 28 años sin que los números le ganen una sola vez, habían cambiado exactamente todo lo que necesitaba cambiar. Mañana, cuando Verónica abriera la aplicación del banco y buscara el saldo de la cuenta conjunta desde la que pensaba empezar a mover los recursos que creía haber asegurado, iba a encontrar algo que no estaba en ninguno de sus cálculos. Y en ese momento iba a entender por primera vez en 2 años lo que significa prepararse para algo sin saber que el otro también se había estado preparando. El teléfono de Verónica sonó a las 9:15 de la mañana. Aurelio lo escuchó desde la cocina, donde estaba de pie con el café en la mano junto a la ventana que daba al patio interior. No era el tono de una llamada entrante, sino el pitido corto y repetido de una notificación de aplicación, seguido de silencio, seguido de otro pitido. Luego el sonido de pasos rápidos en el piso de arriba, una puerta abriéndose, y después nada durante varios minutos. Aurelio terminó el café despacio. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo arriba. Verónica había abierto la aplicación del banco para verificar el saldo de la cuenta conjunta, antes de llamar a su abogado con los documentos firmados del día anterior. Era el paso lógico siguiente en el plan que había construido durante casi 2 años. Confirmar que los recursos estaban disponibles, iniciar los movimientos acordados con el bufete y comenzar la separación de facto desde una posición de ventaja económica consolidada. Lo que la aplicación le estaba mostrando en ese momento no era eso. Los pasos en el piso de arriba volvieron, más rápidos ahora, y Aurelio escuchó el sonido inconfundible de alguien marcando un número de teléfono con urgencia. Una llamada que duró menos de 2 minutos. Luego otra. Luego silencio de nuevo, pero de un tipo diferente al de antes. El silencio de quien acaba de recibir una información que no estaba en ninguno de sus cálculos y necesita un momento para procesar lo que significa. Aurelio dejó la taza en el fregadero, cogió el abrigo del perchero y salió a la calle. Tenía una reunión con Ramón a las 10:30. Llegó con 15 minutos de antelación. El despacho de Ramón Cifuentes estaba en un edificio del centro de Valencia, 2.º piso,
con una sala de reuniones pequeña que tenía una mesa de madera oscura y 4 sillas. Ramón ya estaba sentado cuando Aurelio entró, con 2 carpetas delante de él, y una expresión que no era de satisfacción, sino de la concentración específica de alguien que está listo para hacer su trabajo con precisión. ¿Llamaron ya?, preguntó Ramón. Todavía no, respondió Aurelio, pero lo harán antes del mediodía. Ramón asintió y abrió la primera carpeta. Lo que contenía era la documentación completa de la reorganización patrimonial realizada durante los 2 meses anteriores. La escritura de constitución de Montesinos, Consultoría Tributaria SLU, firmada y registrada ante notario 6 semanas antes, con Aurelio como único socio y administrador. El acta de integración de la vivienda familiar como activo del capital social de la empresa, valorada en 420.000 euros, según tasación oficial, operación completada 4 semanas antes de que Verónica pusiera los papeles de divorcio sobre la mesa. Los contratos de redireccionamiento de los 3 fondos de inversión hacia la sociedad nueva, ejecutados con fechas distribuidas a lo largo de las 8 semanas anteriores para que cada operación tuviera respaldo documental independiente. El certificado actualizado del depósito a plazo fijo, cuyo beneficiario había sido modificado en la última renovación. Cada documento tenía fecha, número de registro y firma notarial. Nada había sido hecho en secreto, porque nada de eso necesitaba serlo. Una reorganización societaria no requiere ocultarse. Solo requiere hacerse antes de que el proceso contrario esté formalizado, y eso era exactamente lo que había ocurrido. La segunda carpeta contenía algo diferente. Los correos electrónicos impresos que Aurelio había encontrado entre las páginas del libro de la estantería, junto a los extractos bancarios marcados con lápiz que documentaban los 21 reintegros mensuales destinados a los honorarios del bufete Palomar. 16 meses de participación activa de Alejandro en la planificación de un proceso construido sobre el patrimonio que su padre había levantado durante 28 años. Ramón cerró la segunda carpeta y la apartó a un lado. Esto no va a presentarse en ningún procedimiento judicial, a menos que sea estrictamente necesario, dijo. No lo necesitamos para ganar nada, porque ya está ganado. Pero es importante que esté aquí, sobre esta mesa, cuando lleguen. Llegaron a las 11:47. El abogado de Verónica se llamaba Eduardo Palomar, un hombre de unos 55 años, con traje gris y una carpeta bajo el brazo, que entró al despacho de Ramón con la actitud contenida de quien ha tenido que reorganizar su agenda con urgencia y no está cómodo con esa pérdida de control. Verónica entró detrás de él. Se sentó en la silla frente a Ramón sin mirar a Aurelio durante los primeros segundos. Cuando lo miró, él le sostuvo la mirada con la misma neutralidad de siempre. Palomar tomó la palabra primero. Explicó que había detectado irregularidades en la situación patrimonial registrada en la documentación que su cliente había utilizado como base para el acuerdo firmado el día anterior, que los datos no coincidían con la situación actual de los activos, y que consideraba que existían motivos para cuestionar la validez del proceso en función de posibles maniobras de ocultación patrimonial. Ramón escuchó todo sin interrumpir. Cuando Palomar terminó, abrió la primera carpeta y empezó a colocar documentos sobre la mesa uno a uno, con la calma metódica de quien no tiene ninguna prisa porque los números ya están de su lado. La escritura de constitución de la sociedad limitada, con fecha y registro notarial, la integración de la vivienda como activo de capital, con tasación oficial y acta notarial, el redireccionamiento de los fondos, con contratos fechados, el depósito a plazo fijo con beneficiario actualizado en la última renovación ordinaria. Cada una de estas operaciones, dijo Ramón con tono técnico y completamente tranquilo, es una reorganización societaria estándar, documentada en cada paso, ejecutada con antelación suficiente respecto a cualquier procedimiento formal de separación. No hay ninguna irregularidad que señalar porque no la hay. Lo que su cliente reclamó ayer en los documentos firmados son activos que en el momento de la firma ya no formaban parte del patrimonio conyugal. Su cliente firmó con conocimiento de las condiciones presentadas. Los documentos son válidos.
Palomar revisó los papeles en silencio durante varios minutos. Fue pasando cada uno, leyendo, comparando fechas. Cuando llegó al último, cerró la carpeta de Ramón con cuidado y la devolvió sobre la mesa. Hubo un silencio. Verónica llevaba varios minutos sin decir nada. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, una sobre la otra, y miraba los documentos de Ramón sin ninguna expresión particular que pudiera nombrarse con facilidad. No era rabia, no era incredulidad, no era ninguna de las reacciones que Aurelio había calculado como posibles durante las semanas anteriores. Era algo más silencioso y más profundo que todo eso. Era el silencio específico de alguien que ha construido algo durante 2 años, con una precisión que creía suficiente, y que acaba de ver que el edificio entero estaba levantado sobre un terreno que ya no existía cuando puso el primer ladrillo. Palomar dijo que necesitaba tiempo para revisar la documentación con detalle y que volvería a contactar con Ramón durante la semana siguiente. Lo dijo con la profesionalidad de quien sabe que ha perdido la posición, pero no puede reconocerlo en voz alta delante del cliente. Verónica se levantó. Fue entonces, por primera y única vez en toda esa reunión, cuando habló. Le dijo a Aurelio, con una voz que no tenía el volumen del lunes anterior, ni la firmeza ensayada de quien ha preparado sus palabras, sino la voz plana de alguien que está procesando algo demasiado grande para su velocidad habitual. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? Aurelio respondió sin pausas y sin énfasis. El tiempo suficiente para hacerlo bien. Verónica asintió una vez, muy despacio, recogió su abrigo de la silla y salió del despacho detrás de Palomar sin decir nada más. La puerta se cerró. Ramón y Aurelio se quedaron solos en la sala de reuniones, con las 2 carpetas abiertas sobre la mesa y el silencio que dejan las cosas cuando terminan de la forma en que debían terminar. Esa tarde, desde el coche aparcado frente a un bar donde tomó un café solo sin prisa, Aurelio redactó un mensaje para Alejandro. Lo escribió 3 veces antes de enviarlo porque las 2 primeras versiones tenían una palabra de más. La definitiva decía: el piso hay que dejarlo libre en 30 días. La transferencia mensual se ha cancelado desde hoy. No hace falta que respondas. Lo envió. Apagó la pantalla. Guardó el teléfono. Alejandro no respondió ese día. Tampoco al siguiente. 2 días después, Inés llamó a Aurelio a media tarde. Había hablado con su hermano. Sabía lo de los correos. Había llamado a Alejandro para pedirle una explicación, y él le había dado varias razones seguidas, ninguna de las cuales cambiaba el hecho central de lo que había elegido hacer. Inés le dijo a Aurelio que no encontraba las palabras para lo que sentía respecto a su hermano, que necesitaba tiempo para entenderlo, y que si él necesitaba algo, lo que fuera, que contara con ella. Aurelio le respondió que lo sabía desde hacía mucho tiempo, que no le hiciera falta demostrárselo, que era suficiente con que estuviera bien. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Inés dijo, con una voz que mezclaba el llanto contenido y algo que se parecía mucho al orgullo: lo entiendo ahora, lo que me dijiste aquella tarde. Cuando todo esto termine, lo entenderás. Aurelio le respondió que sí, que ya había terminado. Esa noche, de vuelta en el que durante 24 años había sido su hogar y que en pocas semanas dejaría de serlo en términos formales también, Aurelio entró al despacho, encendió el flexo y abrió la gaveta de madera con la llave pequeña del llavero. Estaba vacía. Cada documento que había guardado ahí durante años, cada escritura y cada contrato y cada póliza, estaba ahora en las carpetas de Ramón o en los archivos de la Sociedad Nueva. La gaveta que Verónica había llamado durante años el cajón de los secretos no guardaba ningún secreto. Guardaba lo que siempre había guardado, los documentos que sostenían lo que él había construido. La diferencia era que ahora, por primera vez, lo que esos documentos sostenían era inatacable. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta el bolígrafo con el que había firmado los papeles del divorcio el lunes anterior. Lo mismo que había usado durante años para los informes de auditoría, para los contratos de la empresa, para los documentos que Ramón le pedía revisar. Un bolígrafo ordinario, sin ningún valor particular. Lo colocó sobre la superficie vacía de la gaveta abierta y lo miró un momento.
Verónica había puesto ese bolígrafo sobre la mesa el lunes porque sabía que era el que él siempre usaba. Lo había incluido en la escena que había preparado, porque cada detalle de esa escena estaba calculado para que Aurelio firmara sintiéndose derrotado, para que el bolígrafo en su mano fuera el símbolo de un hombre que acepta lo que le imponen porque no tiene otra opción. Ese mismo bolígrafo en esa misma mano había firmado los documentos que formalizaban el único resultado posible al que toda esa situación podía llegar si quien la enfrentaba sabía leer los números antes de abrir la boca. Cerró la gaveta con la llave. Apagó el flexo. 3 semanas después, desde el piso pequeño que había alquilado cerca de la oficina mientras se resolvían los trámites definitivos, Aurelio llamó a Inés un domingo por la mañana. Estuvieron hablando más de 1 hora. En algún momento de esa conversación, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado como enseñanza ni como discurso, él le dijo algo que ella escuchó en silencio hasta el final. Le dijo que lo que había aprendido a lo largo de esos meses no era a desconfiar de la gente, que desconfiar de todos es tan poco inteligente como confiar en todos. Lo que había aprendido era a distinguir entre lo que una persona dice y lo que hace cuando cree que nadie la está mirando con suficiente atención, que la dignidad no es lo que defiendes cuando te atacan en público, es lo que mantienes cuando podrías atacar y eliges no hacerlo porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Que hay una diferencia enorme entre reaccionar desde la rabia y actuar desde la claridad, y que esa diferencia, casi siempre, es lo que separa a quien gana de quien simplemente tiene razón. Le dijo que el trabajo de toda una vida no es solo el dinero que produce, ni los contratos que sostiene. Es la disciplina que construye en la persona que lo hace. Y que esa disciplina, cuando llega el momento en que de verdad la necesitas, es lo único que no te pueden quitar con ningún papel firmado encima de ninguna mesa. Inés estuvo callada unos segundos cuando él terminó. Luego dijo, «Lo voy a recordar». Aurelio respondió que bien, que era suficiente con eso. Fuera el domingo de noviembre en Valencia, tenía ese sol bajo y lateral que no calienta pero que ilumina con una claridad particular las fachadas de los edificios y las hojas últimas de los árboles. Aurelio preparó café, lo tomó de pie junto a la ventana del piso nuevo y por primera vez en mucho tiempo no tuvo que medir la expresión de su cara antes de decidir cuál poner. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.